Bueno, continuamos con las jornadas con la siguiente conferencista, la doctora Stephanie Vaquero. Ella es especialista en endocrinología, máster en salud pública, médico tratante del Hospital Eugenio Espejo y docente en el pregrado de la Universidad San Francisco. Nos va a ayudar con el tema insulinoterapia intensificada. Buenos días con todos. Qué bueno encontrar una platea llena. Gracias por preocuparse de los pacientes y poder aprender cosas nuevas. Para mí es importante hablar este tema debido a que la insulinoterapia intensificada nos puede ayudar a llevar el gran paso de que todos hemos hablado hoy como médicos tratantes de nuestros pacientes, la inercia terapéutica. Justamente hace un año hablé de esta ley de Newton que también pasa en nuestros pacientes con diabetes tipo 2, donde si no hacemos algo, si no cambiamos algo, si no abordamos diferente al paciente, no vamos a tener cambios o mejora en las metas glicémicas que mejorarán las complicaciones micro y macrovasculares, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, las barreras de insulinoterapia, como dijo el doctor Males, son muchas, pero la inercia terapéutica es la principal, donde hay una actitud del personal sanitario de tener miedo al uso de insulinas. Yo también tengo miedo al uso de insulina. El riesgo de hipoglicemias es una de las cosas que siempre se nos pasa por la mente. ¿Qué pasa si la hipoglicemia le llega a las 3 de la mañana, si es un adulto mayor? ¿Qué pasa si hay algún riesgo de hipoglicemia y está en la calle y se desmaya? ¿Quedamos nosotros como malos médicos? También la rigidez y complejidad de los tratamientos de insulinización suelen ser una de las barreras de insulinoterapia. A todos nos ha pasado que un paciente dice, yo no me voy a poner insulina, yo no me quiero pinchar todos los días. Peor hacerme el automonitoreo diario o cada ciertas horas durante el día. Y entonces nosotros pensamos que tal vez acrecentar, aumentar, incrementar, llevar al extremo o mejorar puede ser la única forma de llevar a un buen control. Pero, ¿quiénes son los pacientes que necesitan esta insulinoterapia más intensificada? Primero, pacientes que con diabetes tipo 2 ha sido tratado con insulina basal o que está usando insulina basal más antidiabéticos orales, que no han llegado a metas u objetivos. En este caso es que tenga una hemoglobina glicosilada más de 7, pero cada grupo poblacional tiene diferente hemoglobina glicosilada en metas. Y además que la glucosa preprandial esté en más de 130, porque nuestra meta va a ser que sea menos de 130. Entonces, vamos a hablar de Marge Simpson. Digamos que ella resulta que nació en 1956, ahora tiene 64 años. Pesa 70 kilos y mide 1,60 m con un índice de masa corporal de 27, con un diagnóstico de diabetes tipo 2 desde hace 7 años, sin complicaciones al momento micro y macrovasculares. Y su médico le ha recetado metformina 1000 miligramos 2 veces al día, sitagliptina 100 miligramos al día, insulina glargina, 50 unidades a sueño y tiene una hemoglobina glicosilada de 8.3. Por favor, vean los datos. Y por otro lado, encontramos que en su control nos trae un automonitoreo. Cabe recalcar que las glucosas predesayuno, ¿están o no están en rango? Por favor, ¿tu opinión? Sí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con las prealmuerzo y las precenas? Sí están un poquito descompensadas, ¿no es cierto? Y miren la hora sueño, realmente están altas. Entonces, basados en la charla y las charlas que han tenido el día de hoy, ¿cuál sería la opción que ustedes le harían a esta paciente? ¿Mover la insulina glargina a la mañana? ¿Aumentar la glargina a 60 unidades?
aumentar un SGLT2 o añadir la gliclazida. Por favor, ¿quién responde A? Levanten la mano. 1, muy bien. 2, 3, 4, 5, perfecto. Aumentar la glargina a 60 unidades. No, no es cierto. Justo en la charla anterior hablábamos justamente de esto. Aumentar un SGLT2. ¿Quién lo haría? La gran mayoría. Añadir gliclazida. Perfecto. Pues les cuento que no solo se puede hacer más fuerte la terapia con el uso de insulina extra. Se puede añadir un SGLT2 para intensificar el tratamiento. Además, tenemos que tener en cuenta que el SGLT2 es un tratamiento que ahora sabemos que mejora el riesgo cardiovascular, mejora el riesgo renal y un montón de cosas más. Muy bien. Pero, ¿por qué no aumentaríamos la insulina glargina a 60 unidades? Sí, definitivamente la sobrevasalización es uno de los riesgos al aumentar la insulina. Entonces, teníamos un March, estaba con una dosis basal más de 0.5 unidades kilo día. Tenía una diferencia de la glucosa al acostarse y la glucosa en la mañana más de 50 miligramos decilitro. Tenía glucosas postprandiales más de 180, una hemoglobina glicosilada fuera de rangos a pesar de tener una glucosa matutina normal. ¿Tenía hipoglicemias? No, pero puede ser un signo de sobrevasalización. Y tenía una variabilidad glicémica importante. Ahora, qué vergüenza, ¿no? Tiene hiperglicemias postprandiales, especialmente en la cena. Puede añadirse un agente que pueda ayudar mejor el control de la glucosa. En ese caso, ustedes escogieron el SGLT2, pero se debería considerar la modificación del DPP4 por un GLP-1. ¿Por qué? Porque el GLP-1 tiene, por el peso, muy bien, por su mayor potencia, ¿no es cierto? Y protección cardiovascular. Recordar que cuando se usa terapias como el GLP-1, hay que disminuir la dosis de glargina del 10 al 20% por el riesgo de hipoglicemias. Pero en este caso vamos a dar un SGLT2, que no es un medicamento que tiene una potencia muy importante. Ahora, le dejamos a March con una metformina, 1000 miligramos 2 veces al día, dapagliflozina, 10 miligramos cada día, y una insulina basal en 35 unidades hora sueño. 3 meses después acude a nuestra consulta con una hemoglobina glicosilada de 6.8. Se implementó una mejoría nutricional para equilibrar la ingesta de alimentos a 45 gramos de carbohidrato por cada comida. Saben que intensificar también es mejorar la nutrición de los pacientes. Entonces, no es solo añadir más fármacos, es también modificar su estilo de vida y su entorno. Porque, como vieron, en horas sueño tenía glicemias muy, muy altas y es que había una sobredosis de alimentos en ese momento. Muy bien. Ahora, ¿se debe intensificar o no la insulina basal? ¿Con o sin insulina? Muchas veces nos encontramos en este camino. Pero bueno, March viene ya, pasó unos añitos, cumplió 71 años y se perdió de la consulta. Nos pasa siempre. Presentó un infarto agudo del miocardio hace pocos años. Sigue con el mismo tratamiento, no le han modificado la medicación que le dejamos de la vez anterior, y hoy acude con una hemoglobina glicosilada de 9.1%. El día de hoy, ya cansada, tiene bastantes años de presentar la enfermedad, se olvidó del monitoreo, pero nos indica verbalmente que sus glucosas están alrededor de 200 miligramos decilitro, y luego de las comidas, alrededor de 350 miligramos decilitro. Niega hipoglicemias, sin embargo, ahora que ya se jubiló, come una mayor cantidad de comida en el almuerzo. Y
tiene una preocupación económica debido a que la jubilación no le alcanza. La jubilación de Homero no funcionó muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Incrementar la dosis de glargina, añadir glimepirida, iniciar GLP-1 o nada de lo dicho. ¿Quién va por la opción A? 1, 2, 3, 4, 5. Añadir glimepirida. Nadie añadió glimepirida, muy bien. Iniciar un GLP-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Team GLP-1, muy bien. Nada de lo dicho. Nada de lo dicho, muy bien. Sí, a mi consideración, nada de lo dicho es la respuesta. Debido al factor económico que se mencionó en la última opción, pero el GLP-1 podría ser una buena opción también. Pero como los pacientes no son solo metas glicémicas, entonces hay que tomar en cuenta los otros aspectos también. ¿Qué insulina buscamos para intensificar? Hay que tomar en cuenta que la insulina que debemos intensificar debe ser de acuerdo a sus características, a lo que tenemos a veces a la mano. Ninguna insulina es mala, todas son buenas, todas que permitan control glicémico. Entonces tenemos la insulina rápida, también llamada por nosotros como ultra rápidas, como Lispro, Aspart y Glulicina. La de acción corta o la regular o cristalina, la intermedia, que todos conocemos, nuestra NPH querida, la de Termir y la glargina de acción larga, y tenemos la ultra larga también. Pero, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta cuando comenzamos la insulinización? Primero, el mecanismo de acción. Si tenemos una insulina rápida, miren el tiempo pico de acción de la rápida. ¿En cuántos minutos es? En 1 hora, ¿no es cierto? De 30 a 1 hora. Entonces, y la de acción corta o regular, el pico de acción es a las 4 a 6 horas. Entonces, si nosotros nos fijamos en eso, sabemos los efectos que van a tener a largo plazo las insulinas en las glicemias de la paciente. ¿Qué nos aportan los análogos rápidos de insulina? Rapidez de acción y acción breve. Reduce el riesgo de hipoglicemia, los ultra rápidos, porque la acción es rápida y se quema rápido la insulina. Y reproductividad de los efectos en cada comida. Pero para intensificar, no solo podemos dar antidiabéticos orales o cambios de estilo de vida. También podemos usar el famoso Basal Plus, el Basal Bolos o usar las premezclas para mejorar las glucosas de nuestros pacientes. Este algoritmo ya había sido presentado por el doctor Males, donde nos indica principalmente que luego de iniciar una dosis de insulina basal adecuada, la intensificación puede comenzar con un paso muy sencillo: añadir una insulina preprandial única en la mayor comida del día. Nosotros los ecuatorianos almorzamos más, ¿no? Es nuestra comida principal. Entonces, se puede iniciar 4 unidades por día o 10% de la dosis basal de insulina. Si hay una hemoglobina glicosilada menos de 8%, considerar disminuir la dosis de basal a 4 unidades o el 10% de la dosis de la basal. Entonces, si a March, que estaba con 35 unidades de insulina glargina, podemos ponerle 4 unidades en el almuerzo, ¿sí? Y ir modificando de acuerdo a los controles glicémicos. Por otro lado, se debe aumentar no de 10 en 10 ni de 5 en 5, sino de 1 a 2 unidades por cada 2 a 3 días de monitoreo glicémico. No se puede pensar que la modificación de una insulina precomida va a ser al día siguiente. Si existen hipoglicemias, disminuir la dosis de la insulina precomida al 10%.
pero todo bien. Luego de un tiempo, Marge llega otra vez con la hemoglobina glicosilada fuera de rango. Y aquí las guías nos indican que tenemos otros caminos. Podemos aumentar otra insulina. No vayan de una a las 3 insulinas precomida en los 3 momentos del día, sino háganlo antes de las 2 comidas principales. ¿Qué tal? Antes del almuerzo y antes de la cena. Y vemos cómo va. Y si definitivamente hay una hiperglicemia postprandial en todas las comidas, pongamos una insulina predesayuno. Entonces ahí comienza basal bolus completo, ¿no es cierto? Pero una de las cosas es que las dosis tienen que comenzar de manera paulatina, nunca a dosis grandes. También, si ya vamos a iniciar el basal bolo, por ejemplo, hay que ajustar la NPH y vamos a, por ejemplo, a ponerle el 80% de la dosis actual. Si Marge usa 35, ¿a cuánto le bajaremos de NPH? Si fuera NPH, no estaba con glargina, pero digamos que es NPH. 30, ¿no es cierto? Muy bien. Y comienza a darle 2/3 de la dosis en el desayuno, 1/3 en la cena, o si no, 1/3 en el desayuno, 1/3 en el almuerzo y 1/3 en la cena. Y si su comida mayor es del almuerzo, 1/3 en el desayuno, 2/3 en el almuerzo y 1/3 en la cena. Entonces, ¿cómo quedaría? Marge, 30 de NPH dividido en 2 dosis, puede ser, digamos, 20-10, 20 en el desayuno de NPH, 10 en la cena de NPH, y 4 unidades antes del desayuno, 6 unidades antes del almuerzo y 4 unidades antes de la cena. Y han cumplido un basal bolos que necesita ser evaluado. Eso conversábamos con mis compañeros, les decía, claro, es tan difícil porque insulinizar solo se aprende poniendo insulina. Pero no tengan miedo porque tenemos guías y ir de poquito en poquito no les va a hacer fallar. Ahora, volvemos a explicar. Primer paso, un bolo de 4 unidades de análogo rápido donde la glucosa postprandial sea la más elevada. No mejora. Segundo paso, si a los 3 meses de la hemoglobina glicosilada está más de 7% o fuera de metas, se añade unos 4 unidades de análogos rápidos donde la glucosa preprandial esté alta. Y el tercer paso, simplemente le añades a todo, ¿no es cierto? Los ajustes de la dosis y bolos también requiere de disminuir la intensificación. Por ejemplo, si tú tienes una glucosa postprandial menos de 72, le restas 2 unidades de la insulina, ¿no es cierto? Si tienes entre 72 y 144, le mantienes igual la insulina rápida. Si está en 145 y 180, le aumentas 2. Y si está en más de 180, le aumentas 4 unidades. Y así vas aumentando paulatinamente. Ahora, tenemos también otro medicamento que son las premezclas. Generalmente son iniciadas en pacientes que parten de niveles elevados de hemoglobina glicosilada más de 9, con glicemias en ayuno y preprandiales relativamente bajas, con horarios de comidas fijos y imprescindible en estos pacientes se requiere un programa educativo porque necesitan dosis determinadas de alimentos en cada comida y además actividad física controlada. Entonces, distribuir la dosis de insulina basal en 2 dosis de insulina premezcla. Puede ser 25-30 o 30-70 y habitualmente de la dosis total que te sale calculada por el peso, le divides 60% antes del desayuno y 40% antes de la cena. Recordemos que estas premezclas tienen insulina que actúa como de acción intermedia y de acción corta. Pero si no mejoran las glicemias, se puede incrementar o disminuir las dosis de insulina de 2 en 2 unidades. E inclusive
poner antes de cada comida principal. La elección de intensificación con insulina tras insulina basal es difícil y hay que ver los factores condicionantes que nos pueden llevar a elegir una u otra estrategia. Preferencia por el número de inyecciones, por ejemplo. Algunos, las premezclas pueden ser un poco mejores porque puedes usar 2 inyecciones al día, o el Basal Plus, por ejemplo, que es 2 inyecciones al día si usas una insulina como la glargina. Si hay un patrón muy variable de alimentación o si las alimentaciones son muy diferentes de un día al otro, lo mejor es recomendar el Basal Bolus o el Basal Plus. Si las rutinas diarias son variables y los pacientes tienden a no al comer o a olvidarse de comidas, el Basal Bolus puede ser la alternativa. Si tenemos una capacidad limitada del paciente, las premezclas pueden ser una buena opción. Para mejorar los controles postprandiales, definitivamente el Basal Plus o el Basal Bolus es la mejor estrategia. Cuando no se requiere o no, el paciente no desea una automonitorización intensiva, las premezclas pueden ser una buena opción. Y si hay un soporte médico y familiar escaso, las mezclas y el Basal Plus son muy importantes. Yo les agradezco muchísimo por este tiempo. Por favor, trabajemos por nuestros pacientes y cualquier cosa, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias a la doctora Vaquero por su exposición.